Hola, yo soy Elvis. Del norte al sur y desde Chetumal hasta Tijuana, muchas gracias por sus atenciones en mi previa opinión sobre la política. Bueno, la última semana del mes he visto noticias interesantes sobre la situación de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y por eso le envié la tarea a la inteligencia artificial, esa herramienta que está creciendo en el uso para las aplicaciones en las redes sociales y plataformas digitales. Vamos a ver lo que arrojó la trama. En el escenario político que se ha configurado en el norte de México, la gobernadora María Eugenia Campos se encuentra en una situación que recuerda de manera impactante al momento en que la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez vio cerrado su teleprompter durante un discurso. Ahora es el teleprompter judicial e institucional de la mandataria panista el que parece haberse desconectado de golpe, dejándola en la necesidad de improvisar en medio de una confrontación que va mucho más allá de los límites de su estado. Chihuahua se ha consolidado como un punto nodal en la contienda política nacional, ya que las encuestas señalan que Morena tiene opciones concretas de ganar la entidad en las elecciones de 2027, un hecho que reconfiguraría completamente la influencia del oficialismo en el norte del país. Con diferencias que oscilan entre 7 y más de 10 puntos en diversas mediciones, y un margen de indecisión significativo, ambos bandos han puesto toda su estrategia en juego. El detonante de esta tensión fue el accidente con agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara, hecho que Morena ha utilizado para enarbolar la bandera de la soberanía nacional y cuestionar la gestión de Campos, llegando incluso a plantear la posibilidad de un juicio político por traición a la patria. Sin embargo, la contienda se ha vuelto más compleja debido a lo que la oposición califica de doble vara de medición, mientras se atacan las acciones de la gobernadora por la presencia de estadounidenses en suelo mexicano. En el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Morena, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el oficialismo defiende justamente la soberanía nacional. Justo cuando la confrontación entre Morena y el PAN alcanzaba su punto más alto, se aprobó en apenas 6 horas con dispensa de trámites la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, dependiente del INE y con participación de la UIF, FGR y centros de inteligencia. Esta medida, que el oficialismo presenta como una herramienta para evitar la infiltración del crimen organizado en la política, es vista por la oposición como un instrumento de control político. El trasfondo es claro, la nueva comisión permitiría convertir las acusaciones políticas en procesos institucionales que podrían descalificar candidaturas. Mientras Morena acusa a Campos de proteger al duartismo y de vínculos con actividades ilícitas, la gobernadora ha respondido señalando a líderes nacionales del oficialismo como Ariadna Montiel y Andrea Chávez de tener nexos con el crimen organizado y exigiendo su entrega a Estados Unidos. Morena los protege y simula que los investiga, pero no los combate. No los detiene, no los nombra con todas sus letras. En cambio, a un gobierno del Estado, a un gobierno de oposición que ha combatido el crimen, que no ha faltado un solo día en sus obligaciones y que ha gobernado con ley como su única brújula, a ese gobierno y a esa gobernadora la persiguen. Y lo hacen con el pretexto de la soberanía nacional. Y que quede claro, querido Chihuahua, soy profundamente orgullosa de ser mexicana. Creo en la soberanía de nuestro pueblo y creo que solo nosotros debemos decidir el destino de nuestra nación. Esa soberanía siempre la defenderé. En este contexto, la situación de la mandataria chihuahuense es comparable a la de Xóchitl Gálvez cuando se le cortó el teleprompter. Hasta hace poco, contaba con un guión institucional y político preparado, pero ahora se enfrenta a reglas del juego que cambian en tiempo real, obligándola a ajustar su estrategia y salir a la carga con un discurso más combativo, alejándose de la postura institucional que mantenía inicialmente. Ante este embate, el Partido Acción Nacional ha consolidado su apoyo a Maru Campos en un macroevento realizado en la capital chihuahuense, donde figuras emblemáticas del panismo como los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, se han sumado a su defensa. Jorge Romero, líder nacional del PAN, afirmó que, si se meten con la gobernadora o si le tocan un pelo, saldrán todos a las calles, asegurando que la mandataria contará con todo su respaldo y defensa. Durante el evento, se reconoció a Fox y Calderón por combatir al crimen organizado, construyendo una narrativa que contrapone su gestión con la que acusan de Morena. Por su parte, Xóchitl Gálvez dejó en claro que la defensa de Campos es una causa colectiva. Si se meten con Maru, se meten con todos, dijo, mientras denunciaba una persecución política, y cuestionaba que se aplique un diferente rasero en el trato a las autoridades estatales en comparación con los gobernantes de Morena. La excandidata presidencial también acusó al gobierno federal de proteger a narcopolíticos y exigió que la ley sea pareja para todos los actores políticos. Maru Campos, por su lado, señaló que Morena no solo ha hecho un
mal gobierno, sino que ha construido un totalitarismo para concentrar el poder y entregárselo al crimen organizado, mientras denuncia que se le están quitando recursos para seguridad y minando las instituciones en lo que ella califica de resistencia contra los gobiernos de oposición. Más allá de la dinámica interna mexicana, la contienda por Chihuahua tiene implicaciones geopolíticas debido a la ubicación estratégica del estado, su cercanía con Texas y Nuevo México, y su papel en las rutas de narcotráfico y el comercio bilateral. La presencia de agentes de la CIA y no de la DEA en el estado ha generado preguntas sobre los intereses de inteligencia y control político detrás de las acciones de seguridad, lo que ha llevado a Morena a enarbolar la bandera de la soberanía nacional como eje central de su campaña en la entidad. Washington observa de cerca cada movimiento en esta contienda, ya que quien controle Chihuahua tendrá influencia sobre la agenda bilateral en materia de seguridad, comercio y migración. Así, la disputa por la gobernación, las reformas electorales y las acusaciones mutuas forman parte de un mismo juego donde están en juego tanto el futuro político de México como la influencia de Estados Unidos en la frontera norte. Todo lo que se vive en Chihuahua hoy en día es un anticipo de la contienda electoral de 2027. La reforma de la Comisión de Verificación de Integridad, los despliegues políticos del PAN y las estrategias de Morena buscan definir las reglas del juego para toda la contienda nacional. Al igual que en aquel momento en que Xóchitl Gálvez tuvo que enfrentarse a un discurso sin teleprompter, Maru Campos ahora debe navegar por un terreno político e institucional que se ha vuelto impredecible. El cierre de filas de la oposición y la estrategia del oficialismo muestran que esta batalla no solo es por quién gobierna Chihuahua, sino por qué tipo de México se construirá en los próximos años. No,